Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo G12 y hoy queremos compartir el tema de el proceso de tomar decisiones, cómo se aprende y cómo se enseña. A lo largo de este video, pues queremos tratar varios temas en relación a este y va a empezar nuestra compañera que es Carol Linares. Ella va a tratar los primeros temas. El proceso de tomar decisiones, cómo se aprende y cómo se enseña. ¿Qué es la toma de decisiones? La toma de decisiones es un proceso que atraviesan las personas cuando deben elegir entre distintas opciones. Diariamente cada individuo está ante situaciones en las que debe optar por algo, y esa decisión no siempre resulta simple. El proceso de la toma de decisiones se activa cuando se presentan conflictos en diversos ámbitos de la vida a los que hay que encontrarles la mejor solución posible. En el ámbito de la conducta y psiquis humana, este es un tema fundamental, ya que las personas no responden de la misma forma a una situación problemática, debido a diversos elementos como la estructura de personalidad, el desarrollo, la madurez y la etapa de la vida en la que se esté. Es una acción que se toma una vez se tiene la información y los escenarios posibles acerca del comportamiento de la decisión tomada. Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario conocer, comprender, analizar un problema, para así poder darle una solución. En algunos casos, por ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy rápidamente, pero existen otros casos en los cuales es necesario realizar un proceso más estructurado que puede dar más seguridad e información para resolver el problema. La capacidad de tomar decisiones tiene que ver con asumir riesgos y ser creativo, buscar alternativas a problemas o retos aún no existentes. ¿Qué podemos aprender de quienes realizan actividades extremas? Ellos son personas mentalmente sanas como todos nosotros, al contrario de lo que parece. Son personas muy precisas, muy constantes, muy preparadas y muy prudentes para hacer frente a estas situaciones. Las personas que realizan acciones extremas presentan las siguientes características. Actúan inteligentemente en la preparación de sus actividades, piensan todo antes de actuar, elevan al máximo sus conocimientos, analizan cuidadosamente los factores que podrían actuar en su contra, programan su actuación de conformidad con el riesgo, imaginan cómo van a funcionar las cosas y por último lo hacen. José Ramón Betancourt plantea también que definitivamente cuando asumimos el tomar una decisión, nos enfrentamos a la posibilidad de fracasar en lo que hacemos. Si vemos el fracaso como un proceso terminal, nos estaremos identificando con el rol de perdedores o derrotados. Debemos asumir un modelo mental diferente, es decir, un modelo en el que el fracaso sea simplemente un evento temporal, lo que lo convierte en un resultado no satisfactorio que debe ser corregido si deseamos obtener el éxito. Tipos de toma de decisión. El proceso de tomar decisiones se da de manera periódica y constante en la vida de un individuo. Muchas veces responde a conflictos que se presentan de manera diaria y otros son ocasionales. Algunos se dan dentro del ámbito privado y otros dentro de empresas u organizaciones. Según las características, el proceso de toma de decisiones puede ser racional, proceso en el que se analizan las posibles alternativas utilizando el raciocinio en base a fuentes y pruebas comprobables. También está el intuitivo, proceso en el que el individuo toma en cuenta la intuición y la experiencia personal para volcarse hacia alguna de las alternativas. También puede ser personal, proceso de toma de decisión de un individuo dentro del ámbito privado. También puede ser de rutina, proceso que realiza un individuo o un grupo de manera periódica.
Suelen ser situaciones que no resisten mucho análisis ni tratan sobre temas complejos. También está el de emergencia, proceso que un individuo o grupo realiza para tomar una decisión frente a una situación nueva y excepcional. También está el de grupo, proceso que se realiza en conjunto entre miembros de un grupo en el que prima el consenso y se toma la alternativa que más genere adhesión. También está el individual, proceso que ejecuta una persona de manera autónoma dentro de un contexto como una organización o empresa. Y por último, también podemos mencionar el organizacional, proceso que realizan uno o varios individuos, miembros de una organización, para tomar una decisión que repercute en el futuro de la institución. También vamos a hablar de las características de la toma de decisiones. Una de las características es la claridad, refiere a la importancia de tener en claro el objetivo a alcanzar en el proceso y la situación a resolver. El impacto refiere a las consecuencias que puede traer cada una de las alternativas a elegir. Es importante tener en cuenta que todas las opciones tendrán consecuencias, por lo que se debe elegir la alternativa que genere el impacto más favorable. También otra de las características es la periodicidad. Refiere a la regularidad con la que los individuos o grupos toman decisiones. Hay algunas decisiones que son diarias y otras que se dan cada un cierto tiempo. Puede ser aleatorio o determinado. Los actores se refiere a los individuos que forman parte del proceso de toma de decisiones, que puede ser tomada de manera individual o grupal según cada caso. También está la reversibilidad. Se refiere a si se puede o no dar marcha atrás en la elección de una alternativa. Mientras más irreversibles sean las consecuencias de alguna de las alternativas a elegir, más atención se deberá prestar al proceso de decisión. Los componentes de la toma de decisiones. Para resolver un problema, se necesita de ciertos elementos que son importantes para encontrar un resultado inicial, para aprender y mejorar la resolución de problemas. Está la decisión, posibles combinaciones que incluyen tanto las acciones a llevar a cabo como las situaciones, el resultado, hipotéticas situaciones que tendrían lugar si se toma una u otra opción de las decisiones antes señaladas, consecuencia, la evaluación basada en la subjetividad, la incertidumbre, confianza frente a lo desconocido, sobre todo cuando no se tiene experiencia en algún problema en particular, preferencias, tendencia a tomar una alternativa y no otra, se ve condicionada por la experiencia, está la toma de decisión y por último el juicio, que es la evaluación. Entre las ventajas de tomar una decisión está información y conocimientos más completos, incrementación de la aceptación de una solución o bien la variedad de puntos de vista, se incrementa la legitimidad, se reducen los problemas de comunicación. Entre las desventajas podemos mencionar que algunas requieren mucho tiempo, también están las presiones de aceptación, responsabilidad ambigua y también el compromiso. La importancia de la toma de decisiones. Tomar decisiones es uno de los procesos más importantes en la vida de un ser humano, ya que es a través de las elecciones realizadas que el individuo va marcando su camino personal y profesional. Para esto es recomendable delimitar objetivos claros sobre los cuales basar las decisiones diarias y reconocer cuál es la manera más efectiva para llevar adelante el proceso de toma de decisiones. Al existir diferentes maneras de enfrentarse a este proceso, que en algunos casos puede llevar al bloqueo o a la indecisión, se elaboran técnicas y herramientas que ayudan a los individuos a desarrollar y potenciar la toma de decisiones. Se debe trabajar en el miedo al error, la tolerancia a la frustración y a la incertidumbre.
y en el reconocimiento del deseo para lograr los objetivos personales o profesionales propuestos. Los principios básicos para la toma de decisiones. Es importante decidir bien, mas no importa si se acierta. El sentimiento de responsabilidad puede llevar a pensar que al hacer bien las cosas, todo saldrá tal como estaba previsto. Se debe identificar los objetivos, no se sabe a dónde se va, si no se sabe a dónde se va, difícilmente podrá llegar ahí. Esto permite actuar en función de las metas u objetivos. Se debe planear cosas que sean posibles llevar a cabo. Un marco de referencia condiciona el curso de acción. No se debe autoengañar. Se debe considerar tanto las razones que avalan la decisión que se ha tomado, como las razones que la cuestionan. Crear un equipo de trabajo heterogéneo donde exista diversidad de opinión, así no se trabaja a ciegas. También está utilizar solo la información relevante. Esta información reduce la incertidumbre a la hora de tomar una decisión. Es normal sentir incertidumbre al tomar una decisión. Siempre se corren riesgos de equivocarse, tener pérdidas y fracasar. Por eso, es importante planear varios escenarios y generar planes de contingencia para cada escenario. Utilizar la creatividad. Genera diferentes alternativas. No se debe ir a la primera. A medida que se desarrollan nuevas ideas, suelen surgir mejores opciones. A más alternativas, mayor calidad de decisiones. Las decisiones no deben ser juzgadas por lo eficaces que son. Una decisión puede traer muchos otros tipos de consecuencias. Razonar todas las consecuencias que se pueden tener con esta decisión y plantear un terreno de valoración donde los aspectos negativos sean los mínimos posibles. La decisión debe ser seguida por la acción. Ninguna decisión es buena hasta que se aplica, se ve su operatividad y se tienen los primeros resultados. Las personas tenemos sentimientos y estos pueden influir en la toma de decisiones. La racionalidad tiene límites individuales que genera la forma de pensar de cada individuo. En la toma de decisiones hay que gestionar estos límites siendo conscientes de ellos gracias al autoconocimiento. Nuestra compañera Bridget va a seguir con el tema. Ok, continuando con el tema, hay una pregunta que debemos hacernos y es, ¿qué dificulta el proceso para la toma de una decisión? ¿Existen características individuales o de grupo que dificultan los procesos de toma de decisiones? Entre las más significativas están disonancia cognitiva. Esta ocurre cuando lo que se quiere hacer y lo que se hace no coinciden. También está el efecto halo, que ocurre cuando la sombra de otras experiencias hace que se deduzca erróneamente y anticipadamente, precipitando una decisión. También tenemos el pensamiento de grupo. Esta ocurre cuando un grupo de personas decide por otras. A pesar de estas últimas, estar en desacuerdo siempre puede surgir en este proceso. No hay un censo muchas veces del grupo en la toma de decisiones. ¿Y por qué se tiene miedo a tomar al rechazo o a equivocarse en cuestión grupal? También tenemos la adaptación hedonista. Ocurre cuando el individuo está sumido en un estado de bienestar y placer que no le permite relacionarse adecuadamente con el conflicto. También está el sesgo de confirmación, que ocurre cuando no se tiene la suficiente flexibilidad cognitiva como para modificar algunas creencias cuando es necesario. Esto genera que se cometan los mismos errores al seguir manteniendo la misma posición sobre un tema rechazado o un nuevo contenido. También tenemos el sesgo de autoridad. Ocurre cuando se sigue ciegamente lo que se plantean expertos sin tener en cuenta los propios deseos. Ok, otro tema a tratar son los factores que influyen en el proceso de toma de decisiones. Existen varios factores, tanto internos como externos, que influyen de forma directa en el proceso de tomar una decisión, como los siguientes. Número 1, las evaluaciones personales.
Es una opinión subjetiva sobre las prioridades, haciendo énfasis, por ejemplo, en los problemas económicos más que en los sociales. También tenemos el riesgo de incertidumbre, que son factores del entorno externo. Tenemos también oportunidades para reducir la incertidumbre. Es obtener información adicional o actuar sobre la base de la experiencia. Y por último tenemos el tiempo. El éxito nunca vendrá inmediatamente, sino que siempre lleva un proceso y eso requiere de tiempo. También otra pregunta que debemos hacernos es ¿cómo se aprende a tomar decisiones? Tomar una decisión no es algo innato y como muchas otras conductas se aprende. Antes de tomar una decisión sobre un problema o una situación que se considere relevante, es necesario primero elegir el momento y el lugar adecuado. En caso contrario, se tendrán más justificaciones para postergar el proceso de tomar una decisión. Al principio este proceso llevará más tiempo, pero con la práctica resultará cada vez menos costoso. Ok, en este tenemos varias fases dentro del entrenamiento de toma de decisiones. El entrenamiento de toma de decisiones es muy importante que aprendamos a tomar sabiamente las decisiones. No obstante, también sabemos que la dificultad para solucionar un problema es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de trastornos emocionales. El modo en que los afrontamos, por tanto, es importante el bienestar. Hoy en día existen métodos de entendimiento en toma de decisiones que cuentan como evidencia extensa sobre su funcionamiento en múltiples áreas de la vida y cuya aplicación es una pieza clave en muchos programas de tratamiento psicológico. El programa de solución de problemas de estos autores es un modelo estructurado y secuencial que destaca por su sencillez. Consta de 5 pasos diferentes y existe la posibilidad de retroceder algunas de las etapas ya complementadas cuando se cumplen determinadas circunstancias, como se detallará a continuación. Ok, entonces vemos en esta parte 5 fases. La primera fase es la percepción del problema. Los autores de este modelo de solución de problemas destacan la necesidad de definir con exactitud qué son los problemas y qué son las soluciones, así como los distintos estilos que las personas utilizan para enfrentar las circunstancias que les generan estrés. La comprensión de estos conceptos es un paso previo imprescindible para integrar el resto de las fases que componen el programa. Primero veremos qué es un problema. Se entiende como un problema toda aquella situación de la vida que genera una respuesta adaptativa y que se pone en marcha según los recursos que tengamos o la solución que sea más aplicable. Así se puede considerar como tal la ocurrencia de un suceso negativo, la pérdida de aquello que es valorado o de mucha estima, los conflictos y la frustración. Entonces, luego definiremos qué es solución. La solución son todas aquellas conductas que persiguen el fin de dar respuesta a un problema. La mayor parte de las situaciones de la vida no tienen una solución perfecta, pero siempre buscamos la solución que sea más factible o la más posible, siendo esta la que pretenda localizar y aplicar a través del entrenamiento en una toma de decisión. Las situaciones objetivas modificables requieren de acciones directas, por lo que se necesita que se impliquen varias propuestas. ¿Cuáles son los estilos de afrontar las decisiones o los problemas? Pueden distinguirse 3 estilos. Uno de ellos es el impulsivo. Este se toma cuando se decide una decisión sin pensarlo, sin consultarlo y solo se toma inmediatamente. También está el evitativo, cuando se pretende retrasar la solución por miedo o por temor a confrontar el problema o a negar la existencia de este problema. Y está el racional, que básicamente es la combinación de los dos anteriores, logrando un equilibrio para una mejor solución. La fase número 2 es la definición del problema. Un problema bien definido es un problema medio resuelto, así pues, el primer paso que se debe llevar a cabo consiste en redactar en una hoja de papel, mediante una frase lo más sencilla posible, el problema que deseamos abordar. Se trata de un proceso en el que se reflexiona sobre la situación con el fin de apreciar todos sus matices,
En este punto se debe evaluar no solo el qué, sino también el cómo, el cuándo y el por qué. Con este paso consideremos trasladar una situación compleja, lo cual a menudo es difícil de definir a términos más operativos o más ambiguos. Podemos tratar también el objetivo que se persigue usando términos sencillos y expectativas realistas. Si la meta que perseguimos es demasiado compleja o su resolución supone un tiempo excesivo, resulta útil descomponerla en pasos lógicos más pequeños cuya consecuencia nos acerque poco a poco hasta ella. Ok, la fase 3 dice es la de generación de alternativas. Es muy importante esta fase porque a veces se utilizan tormentas de ideas o lluvia de ideas para lograr así como ver qué alternativas tenemos para abordar el problema que necesitamos. Este proceso se rige por tres principios: el de cantidad, el de variedad y el de juicio. La fase número 4 es la selección de una alternativa. Una vez que ya sabemos qué alternativas tenemos, procedemos a esta fase, que deberíamos disponer de un problema redactado y una lista más o menos larga de posibles alternativas. Algunas de ellas probablemente nos habrán parecido tal vez no lógicas ni necesarias, pero debemos recordar que es el momento reservado para valorar qué solución es posible. Para hacerlo más sencillo, podemos trazar tal vez varios pasos y comparar cuál podría ser la solución más efectiva. Cada alternativa requiere su propia cuadrícula, pues todas habrán de ser evaluadas de las 4 posibilidades. Es esencial tener en cuenta que debemos incorporar a este proceso también la reflexión para poder encontrar la solución más necesaria. Luego tenemos la fase número 5, que es puesta en práctica de la alternativa y la evaluación. Ok, en la fase 5 dispondremos de un problema redactado junto a todas las alternativas que eso nos ocurrieron durante la tormenta de ideas y el consecuente proceso de reflexión sobre los aspectos positivos y negativos del mismo a corto y largo plazo. Llega el momento de tomar una decisión y elegir un plan de acción. Existen dos estrategias concretas para esto, una cuantitativa y otra cualitativa, pero que son necesarias. En cuanto al análisis cuantitativo, en esta fase se dirige a obtener la valoración objetiva de cada alternativa, lo que puede dar una pista sobre su calidad partiendo de una puntuación que se ubica en el valor 0 o neutral. Sumaremos un punto por cada aspecto positivo detectado y restaremos un punto por los negativos. Así, si una solución tiene 3 buenos y 2 malos, el puntaje se le otorgará y será de un 1. Este análisis ofrece únicamente una puntuación en bruto que necesita una visión cualitativa complementaria. En cuanto al análisis cualitativo, para este análisis haremos una valoración personal de los pros y los contras, puesto que debemos poner el peso de cada uno de ellos y los valores y las metas que se pretenden alcanzar. Es importante fijarse en que sean coherentes con los objetivos que nos propusimos al iniciar el ejercicio. La decisión no tiene por qué coincidir con la evaluación cuantitativa, aunque habitualmente lo que resulta elegida tiende a ser la mejor valorada de las dos perspectivas. Ahora haremos la siguiente pregunta: ¿cómo se enseña a tomar decisiones? Este punto es muy importante. En otras palabras, enseñar a tomar decisiones es enseñar a pensar sobre nuestras acciones, y que es una competencia muy importante en la cual debemos entrenarnos. Aprender a tomar decisiones es una habilidad no solo necesaria, sino compleja, que implica activar muchos aprendizajes. En materia de educación emocional decimos que la toma responsable de decisiones es la competencia socioemocional más compleja porque implica un buen dominio de otros tales como autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y la habilidad de relación. Las personas que toman bien las decisiones son aquellas que son capaces de retrasar una gratificación para conseguir una finalidad posterior y además son capaces de tomar en cuenta
qué impacto tendrán sus decisiones en los demás y tomar la mejor alternativa, no solo para él mismo, sino para otros. Ok, en esta veremos que para enseñar a tomar decisiones, uno debemos aprender a enseñar a identificar el problema. Reconocer es la fase inicial para el problema que se desea solucionar, teniendo en cuenta el estado actual con respecto al estado deseado. Una vez que el problema es identificado, se debe realizar el diagnóstico y luego de esto se podrá desarrollar las medidas correctivas. Otro es que debemos empezar a enseñar a generar soluciones alternativas. La solución de los problemas puede lograrse por varios caminos y no solo seleccionar entre dos alternativas. Se pueden formular varias hipótesis para luego generar la alternativa más necesaria, porque pueden plantearse varias que pueden llevarnos a la incertidumbre. También debemos enseñar a seleccionar la mejor alternativa. Cuando se ha considerado las posibles consecuencias de sus acciones, ya están en condiciones de tomar la decisión. Se debe considerar 3 términos muy importantes. Estos son maximizar, satisfacer y optimizar. Al momento de tomar la mejor alternativa es posible tomar la mejor decisión, que consiste en maximizar. El satisfacer es la elección de la primera acción que sea mínimamente aceptable o adecuada. Y de esta forma se satisface una meta o criterio buscado, y si se quiere optimizar, es el mejor equilibrio posible entre distintas metas. También es necesario enseñar a evaluar las alternativas que se tienen. La tercera etapa implica la determinación del valor o la adecuación de las alternativas que se generen. ¿Cuál es la solución que será la mejor? Se debe considerar distintos tipos de consecuencias. Por supuesto que se debe intentar predecir los efectos sobre las medidas financieras u otras medidas de desarrollo. Pero también existen otras consecuencias menos definidas que hay que atender. Las decisiones establecen un precedente y hay que determinar si esta será una ayuda o un obstáculo en el futuro. Por supuesto, no es posible predecir los resultados con toda precisión, entonces pueden generarse planes de contingencia. Esto es un curso alternativo de acción que se pretende implantar. También se debe enseñar a evaluar la decisión. Una vez que ya se tienen las alternativas, hay que evaluar la decisión. Esto forma parte de las etapas del proceso. Recopila toda la información que indique la forma como se evalúa una decisión. Es decir, es un proceso de retroalimentación que podría ser positiva o negativa. La retroalimentación es positiva cuando indica que podemos continuar sin problemas y que incluso se podría aplicar la misma decisión a otras áreas de la organización. Por el contrario, la retroalimentación es negativa cuando la implementación requiere más tiempo, recursos, esfuerzos o pensamiento, o nos indica que la decisión fue equivocada. Y también es necesario enseñar a implementar la decisión. El proceso no finaliza cuando la decisión se toma, esta debe ser implementada. Bien puede ser que quienes participen en la elección de una decisión sean quienes procedan a implementarla, como en otras ocasiones, que se delega la responsabilidad. Debe existir la comprensión total sobre la elección de la toma que se decidió y si las razones motivan sobre el problema que se quiere solucionar. Para tal fin, las personas que participan en esta fase del proceso deberían estar involucrados desde la primera etapa hasta esta última. Bien, y el último tema a tratar son los problemas y las consecuencias en la toma de decisiones. Uno de ellos es la impuntualidad. Tenemos también las conexiones no destacadas con otros problemas, el incumplimiento de las consecuencias para decidir adecuadamente, no hacer seguimiento de las decisiones, no establecer reglas claras de dirección y por último tomar la decisión reactivamente porque se acabó el tiempo. También tenemos la parálisis del tomador de decisiones, inseguridad y falta de confianza, exceso de confianza que lo lleva a uno a creer que las cosas no pueden pasar, la falta de claridad personal
y la identificación personal. Y también tenemos temores desmedidos. Las consecuencias es un hecho o un acontecimiento que sigue o es el resultado de otro hecho realizado con anterioridad por una buena o mala decisión. Esta decisión tiene resultados positivos o negativos que es exclusiva responsabilidad de la persona o personas que decidieron. Los resultados de una decisión pueden ser positivos o negativos. Si son positivos, dan fruto, alegría, gozo y paz y éxito. Los negativos traen tristeza, dolor, cabeza y frustración. Y por último, tenemos las condiciones ya para tomar las decisiones. Número 1 de ellos es la planeación. Es muy importante lo que se va a hacer para lograr el fin que deseamos. También tener una organización. El estar organizado nos ayuda a sistematizar cualquier solución posible ante un problema. Dirección. Tener a alguien que nos direccione o direccionarnos nosotros mismos es básicamente fundamental para lograr a nuestros objetivos o metas. Y sobre todo, tener control para que al final tengamos una decisión acertada y correcta. Entonces, básicamente, esta sería nuestra exposición.